actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Estamos siguiendo lo que pasa en el mundo. El mundo está convulsionado sin ninguna duda. Pero también estamos haciendo foco en lo que pasa en la Argentina. La Argentina está viviendo un momento que realmente podemos denominarlo, sin error equivocarnos, dramático. No solo por las consecuencias de la pandemia, por la falta de vacunas, sino también por un gobierno que, sin criticarlo, está como deambulando de un lado para otro tratando de encontrar un camino, si es que tienen buena fe. Detrás del presidente, un presidente ungido por la expresidenta de la Nación, la señora Kirchner, hoy está manejado por la señora Kirchner. Y no lo digo yo, lo dice toda la prensa, lo comenta todo el pueblo. Todo el pueblo sabe, todo el pueblo entiende que cada vez que habla Fernández, si es un error, el que comete es de él, pero si es algo que repite, es de la presidenta. Pero bueno, eso no sería nada si el país anduviera bien, enfrentando las responsabilidades y los desafíos, para que el pueblo sepa que vive en un país con un rumbo a un país mejor. No es tan fácil, no es tan fácil. Hemos entrevistado a empresarios, a economistas, a sociólogos, a psiquiatras que también analizan qué le pasa al pueblo, qué le pasa a los gobernantes, cuál es el futuro del país con este grado de locura que se vive. Ahora vamos a conversar con un empresario, un hombre que conoce muy bien lo que es el azúcar, el alcohol, y es productor, en su momento, de paltas en la provincia de Tucumán. Vive en la ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo al señor Ricardo Frías, a quien tengo mucho gusto en saludar. Ricardo, bienvenido, un gusto de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, como empresario, así, abuelo, ya, como la primera pregunta a destajo, ¿cuál es la visión de un empresario de lo que está pasando en Argentina hoy? Bueno, la realidad es que esa visión peor no puede ser, o más bien dicho, viene creciendo considerablemente. Muchos empresarios se están yendo del país, hay empresas que se están radicando en otros países, hay capitales que se están yendo. Este año tuvimos un impuesto a la riqueza que realmente era confiscatorio. Eso generó que muchísimos empresarios se fueran del país y radicaran su domicilio fiscal en otros lados. Y hay una fuga de capitales, evidentemente, y el gobierno no puede ignorar cuáles son las causas de esa fuga de capitales. Nosotros tenemos una inflación creciendo alrededor del 50%, la pobreza está llegando al 50%, en algunos lugares como el conurbano bonaerense está llegando al 70%, especialmente la pobreza es en la gente joven, pero lo peor de todo es que no hay perspectiva, porque vemos que el país va tendiendo a un socialismo del tipo populista. Nos estamos alineando internacionalmente con países como Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán,
no solamente son países populistas, sino que también son países antidemocráticos, porque tienen autocracias muy autoritarias, ¿no es cierto? Y nos estamos alejando de los que han sido tradicionalmente nuestros aliados en el mundo, Europa Occidental, Estados Unidos, inclusive dentro de Sudamérica, nos estamos alejando del Mercosur. En una palabra, es muy difícil encontrar algo que haga el gobierno con lo cual uno puede estar de acuerdo. Hemos tenido el año pasado la cuarentena más larga, más eterna de la historia entre todos los países. Tuvimos una cuarentena con fase 1 hasta el mes de septiembre. Eso generó una crisis económica enorme, pero no solamente en el sector de turismo y gastronomía, también en los pequeños monotributistas, los pequeños comerciantes que vieron sus negocios cerrados. Eso ha generado el cierre de miles y miles de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y hay algunas empresas grandes que se están yendo. Por ejemplo, Falabella se está yendo de la Argentina, por decir a alguien, porque son muchas, ¿no? Claro. Las perspectivas son muy malas porque si el oficialismo llegara a ganar las elecciones, que en este momento no le están dando bien las encuestas, pero ellos son muy hábiles para a través de dádivas y subsidios, para generar la conformidad de una parte del pueblo y que después lo voten. De manera que hay un escepticismo y un pesimismo muy, muy grande, y todo el mundo está muy preocupado, realmente muy preocupados. Sí, y esa preocupación evidentemente se está demostrando cuando uno ve cómo se ha provocado una salida de capitales de la Argentina, producto de las empresas que se están yendo, y además amenazada por lo que se acaba de anunciar, que es idea de Máximo Kirchner y seguramente de su madre, sobre un posible impuesto a la riqueza que sería confiscatorio. ¿Qué sabe usted de eso? No, el impuesto ya se votó por el Congreso, Sí. y se aplicó. ¿Ya Una está parte de las aplicado? personas... ¿Cómo? ¿Ya se aplicó el impuesto? ¿Ya entró en Ya se vigencia? aplicó, ya hay contribuyentes que han pagado, Ajá, otros no han pagado, se han presentado en la justicia porque ese impuesto es anticonstitucional, ajá. y muchos contribuyentes han decidido cambiar de domicilio fiscal precisamente Uh-huh. por ese impuesto a la riqueza que es confiscatorio. En Claro. realidad, casi todos los impuestos son confiscatorios en la Argentina, pero Uh-huh. este realmente supera, es una invitación para que los capitales se retiren. Y cuando uno ve los manuales y los proyectos del socialismo y del populismo y del chavismo, uno se encuentra con que uno de los objetivos es que se vayan los capitales, que se retiren las empresas, los empresarios, lo cual es difícil de entender, es muy difícil de comprender. Pero también se recomienda en esos manuales aumentar la pobreza, lo cual es absolutamente inconcebible. Pero ellos piensan que para perpetuarse en el poder necesitan mayor cantidad de pobres porque a través de los subsidios y las dádivas logran manipularlos y ganar las elecciones y perpetuarse en el poder. Eso es un poco lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, que tiende a agravarse día a día absolutamente. Ha habido intentos de expropiaciones que con la protesta de la gente no han podido realizarse. Ha habido intentos de traer supuestos médicos cubanos al principio de la pandemia. Hubo un rechazo total porque se sabe que esos médicos cubanos, algunos o muchos de ellos son integrantes de los servicios de inteligencia y están preparados para generar disturbios como los que hemos visto el año pasado, en diciembre del 2019 en Chile y hace poco tiempo en Colombia. De manera que la situación es muy preocupante, muy, muy preocupante. Interesante ese comentario, pero yo me remonto un poco a cuando empezábamos este año 2021, del cual hemos transitado 5 meses ya. La organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, había presentado un informe donde decía que la economía de la Argentina iba a crecer aproximadamente 6% este año 2021. Bueno, lo que sucede es que el año pasado, con la cuarentena eterna que tuvimos, nuestro Producto Bruto bajó un 10%. Entonces, si se reactivaba la actividad normalmente en el año 2021, se suponía que el país podía crecer un 6% con relación al año pasado. Pero eso no se está viendo porque en este momento hay 600 muertos por día, hay miles de infectados, llevamos 4 millones de infectados, casi 80.000 muertos, y la situación de la pandemia se va agravando día a día, lo cual ha generado cuarentenas cortas, distintas a las del año pasado por su dramatismo y su impopularidad. Pero, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada, tuvimos una cuarentena muy estricta, donde ni siquiera en los bares y en los restaurantes al aire libre se podía atender al público. Entonces, se ha vacunado nada más que al 6% de la población con las 2 dosis, nada más que al 6%. O sea que todavía tenemos varios meses por delante para que se vacune al 70% de la población, que es lo que dicen que es lo que frenaría la pandemia. Sí, pero ese comentario que hacía respecto de lo que había presumido la OCDE al inicio de este año, de esa caída, de esa superación, el PBI. Sin embargo, hoy día ya hay datos, ¿no? Hay datos. Entre los miembros del G20 se estima que la Argentina será el país que más va a tardar en recuperar su economía a niveles previos del COVID-19. O sea, que ya se está poniendo más en evidencia que lo que se esperaba no se logró y encima ahora la caída es más grave. Es muy difícil de establecerlo porque todo depende de las cuarentenas que tengamos, de la paralización de la actividad industrial o comercial. Y esto no se sabe porque estamos recibiendo muy pocas vacunas. Hasta ahora, en lo que va del año, hemos recibido con cuentagotas vacunas de China, la Sputnik, perdón, la rusa Sputnik y la Sinopharm de China. La vacuna AstraZeneca, para la cual el gobierno había colocado una orden de compra de 22 millones de unidades, recién ahora está empezando a llegar en el mes de junio. Tendría que haber llegado en el mes de marzo. ¿Qué hay de cierto que se le está comprando vacunas a Cuba? Bueno, nuestra ministra de Salud viajó la semana pasada a Cuba, estuvo con las máximas autoridades interesándose en la vacuna cubana y ha firmado un convenio que no sabemos muy bien qué es lo que contiene porque es secreto, relacionado con la vacuna. Una vacuna que nadie la conoce, que no ha sido probada, que no hay ninguna documentación que la favorezca. Y realmente pienso que si no es aprobada en la Organización Mundial de la Salud, va a tener un rechazo total en la población. Pero no deja de ser sintomático que la mayoría de las compras hasta ahora han sido con China, con Rusia y con Cuba. O sea, estamos con un alineamiento internacional realmente muy preocupante, muy alarmante. Sí. Tan alarmante que algunos análisis que yo tengo acceso por mi investigación continua y mi búsqueda de información, según encontré por ahí, según los países que analiza la OCDE, la economía argentina sería la que más demore y la única que va a tardar más de 5 años en recuperar el PBI per cápita que tenía antes de la pandemia. Es muy difícil de estimar porque depende de una serie de situaciones políticas que resultan imprevisibles. El resultado de las elecciones, en el mes de noviembre tenemos elecciones para renovar legisladores, y yo pienso que
depende mucho el resultado de esas elecciones para que se acelere el proceso de socialización que estamos teniendo o se pueda frenar. Entonces, depende del camino que tome el gobierno para los próximos 2 años que le quedan, de lo que pueda suceder. Si acentúa el rasgo populista y socialista, la situación puede ser muy dramática, muy dramática. Ricardo, ¿qué piensa usted respecto de esta decisión que tomó el gobierno argentino de cerrar las exportaciones de carne, que es uno de los factores quizá más importantes en cuanto a productos exportables que genera más dinero para la Argentina? Realmente sorprendente esa medida, que ha sido criticada por todo el mundo, como suele suceder cuando el Estado interviene para beneficiar a alguien, lo termina perjudicando, porque el resultado de esa prohibición es que el precio de la carne está aumentando, porque los productores han hecho un paro de actividades, no mandan a la hacienda al mercado de Liniers, y como consecuencia de eso, en este momento no hay carne vacuna. O sea, además, la carne, el 75% de la exportación de carnes argentinas estaba dirigida a China, con cortes vacunos que acá en la Argentina la gente no los quiere consumir, y que solamente los consume China, que son cortes de vaquillonas viejas y carne dura, y ellos lo consumen en forma de guisos, en fin. Esa exportación, suspender esa exportación no beneficia para nada al mercado argentino. Y queda un 25% de carne que el mercado local consume, que ha sido paralizada. Pero realmente es una medida absurda, porque tenemos un problema de reserva de divisas muy, muy grave, y la exportación de carne es una forma de que ingresen divisas. Esto no es nuevo, ya lo ha hecho el gobierno kirchnerista hace unos años, y el resultado ha sido catastrófico. Perdimos 12 millones de cabezas, cerraron 1000 frigoríficos, hubo cientos de miles de desocupados con esa medida, de manera que realmente no es desaprobada por todo el mundo. Es una típica medida dirigista, estatista, intervencionista que perjudica al consumidor. ¿Puede encontrarse algún camino dentro de este marco político que vive la Argentina, la posibilidad de estabilizar la economía, de encontrar algún camino que le permita tener un poco de confianza a los inversores, a los productores, al pueblo, de que con esfuerzo en 6 meses podemos recuperar la fe de una Argentina que vaya para adelante? ¿O no hay ninguna posibilidad? Yo creo que con este gobierno no. Con este gobierno yo diría que es casi imposible, porque el curso de acción es exactamente al revés de las medidas que se deberían tomar. Yo lo veo muy, muy difícil, muy, muy difícil. Lamentablemente, ¿no? Porque la orientación que está tomando la Argentina lleva a pensar que vamos camino a ser un país más pobre todavía. Tenemos casi un 50% de pobreza. Y vamos a terminar siendo, si todo sigue igual, vamos a terminar siendo un país de los más pobres del mundo, lo cual es increíble, porque en el año 1930, hace 90 años, Argentina llegó a ser el 5º país más próspero del mundo. Teníamos una política totalmente opuesta a la actual. Teníamos inflación cero, ahora tenemos una inflación del 50%. Había confianza, había libre mercado, se respetaban la independencia de los poderes del Estado, teníamos inmigración, inmigraba y se incorporaban capitales extranjeros. Y ahora está sucediendo todo lo contrario, porque emigran emprendedores y jóvenes, están emigrando a distintos países porque acá no ven ningún futuro. De manera que... Ricardo,
¿Estamos tan equivocados los analistas, están equivocados los pensadores económicos argentinos, está equivocado el pueblo todo que está sufriendo una terrible situación de pobreza cada día más fuerte, una falta de posibilidad de futuro que pueda por lo menos prometerle que el tiempo que viene va a ser mejor? Mientras tanto, Cecilia Todesca, que es una funcionaria del gobierno del presidente Fernández, aseguró que la Argentina está atravesando una recuperación de la economía. Bueno, recuperación con relación al año pasado, donde la caída fue del 10% del Producto Bruto. Entonces, en ese sentido, hubo una pequeña recuperación que ahora se está perdiendo porque estamos nuevamente con cuarentenas en distintos lugares del país y con distintas medidas, pero, realmente con las cuarentenas, en la medida en que no se solucione el problema de la vacunación, la Argentina va a ser muy difícil que pueda recuperar algo del PBI este año. Y el tema de la vacunación va muy mal porque el gobierno tiene una política muy poco transparente, la ha tenido. Por ejemplo, con las vacunas de Pfizer, que nosotros recibimos en julio del año pasado, una propuesta de Pfizer con motivo de que se hizo una prueba de la vacuna en el hospital militar con voluntarios, con 4.500 voluntarios, y junto con otros 4 o 5 países. Con ese motivo, Pfizer decidió darle prioridad al suministro de vacunas a la Argentina. Y en el mes de julio del año pasado estuvo reunido Pfizer con el presidente Fernández y le ofreció 14 millones de vacunas a empezar a entregar en el mes de diciembre. Además, un precio preferencial de $2 por unidad, lo cual es un precio realmente por debajo del costo. Y por motivos que todavía no están aclarados, pero uno puede imaginar cuáles son esos motivos, no hemos recibido una sola vacuna de Pfizer hasta ahora, porque el gobierno se ha empeñado en rechazarlas, increíblemente, o para darle prioridad por un tema ideológico o de posicionamiento internacional a China, a Rusia o a Cuba, o porque ha pedido un socio local. Las 2 vacunas que estamos recibiendo ahora, que son de AstraZeneca y de Sinopharm, son a través de un socio local. Entonces, hay distintas versiones sobre cuál fue el motivo por el cual no ha llegado la vacuna de Pfizer, pero si realmente en el mes de diciembre hubiéramos empezado a recibir una vacuna de Pfizer, no estaríamos con el problema de muertos por día y de infectados por día. Estamos cerca de 40.000 infectados por día. Y 600 muertos. Realmente es una situación muy grave. Hubiéramos podido salvar miles de vidas si hubiéramos podido empezar a recibir las vacunas de Pfizer. En este momento hay una gran tensión con ese tema. Hay un grupo de diputados opositores que ha hecho una presentación en la justicia, porque incluso daría lugar a una acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La verdad es que yo no creo para nada que este año podamos recuperar ese 6% del Producto Bruto con relación al año pasado, eso debo aclararlo, ¿no? Sí. Para ir cerrando, el tema de las vacunas. ¿Es cierto que Cuba va a proveer vacunas a la Argentina? Bueno, no lo sabemos. Pero se anunció, ¿verdad? Decía, se anunció, creo que se está hablando de que la Argentina va a recibir 400.000 dosis de la vacuna Sputnik, que viene de Cuba. La vacuna cubana es, creo que el nombre es Soberana. La Sputnik es la rusa. Bueno, pero no hay ninguna soberana. Bueno, yo no conozco que haya ninguna soberana en Cuba, pero evidentemente Cuba no está en condiciones de poder aportar vacunas de ninguna naturaleza, porque estamos muy cerquita, nosotros aquí en Miami de Cuba, a 90 millas, y sabemos muy bien lo que está sucediendo en Cuba. ¿De dónde sale toda esa información? Pero yo creo que es
disparatado pensar que Cuba pueda proveernos vacunas. Sin embargo, Imposible. como te decía hace un rato, la ministra de Salud estuvo la semana pasada en Cuba y firmó un convenio Sí, relacionado con la provisión de vacunas para COVID, lo cual te da una idea de cómo es la situación política. es insólito. Increíble. Increíble esta Argentina. Bueno, lo único que me resta preguntar, ¿cómo visualizas los próximos 90 días en la Argentina? Bueno, estamos en vísperas de las elecciones primarias que van a ser en septiembre. Hay mucha tensión en el gobierno y en la oposición por el tema de la presentación de candidatos. No sabemos si va a haber cuarentena estricta o no, realmente no lo sabemos. Es insostenible la situación de la vacuna, de manera que es muy difícil prever lo que va a suceder en los próximos 90 días. Realmente yo no me animo a decir si vamos a estar en cuarentena estricta con cierre de negocios o se va a empezar a normalizar la vacunación y va a mejorar, pero yo lo creo muy difícil en los próximos 3 meses, muy, muy difícil. ¿Cuáles son las perspectivas de las elecciones de medio tiempo que se deberían haber hecho ya en fecha más cercana, pero que se extendió un poco más, creo, por esta Y cuestión de se la extendió un pandemia? mes, se extendió Sí. un mes más. Como para cerrar, ¿cuáles son las alternativas que visualizas? Bueno, las últimas encuestas de opinión dan una caída muy grande de la imagen del gobierno, tanto en la imagen del presidente Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y hay mucha insatisfacción en la gente porque ha perdido trabajo, hay mucha informalidad en los alrededores del Gran Buenos Aires, gente que no tiene un trabajo formal, y esa gente no ha recibido alguna ayuda del gobierno, pero absolutamente insatisfecha. Yo tengo la impresión de que el gobierno no le va a ir bien en estas próximas elecciones, pero es muy difícil en este momento poder establecer más o menos el nivel de qué es lo que puede suceder. Bien. Ricardo Frías, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que hemos pasado revista a varios temas importantes que influyen en el todo y aparentemente coincidimos en que poco futuro promisorio le queda a la Argentina. Muchísimas Bueno, gracias por estos minutos. muchas gracias a vos, Agustín. Un gran abrazo, que la pasen muy bien. Igualmente, un abrazo. Nosotros hacemos la pausa y nos quedamos pensando, como siempre, ¿no? Cuando nos queda esta incertidumbre de los pocos recursos que tiene Argentina para salir de este embole, ¿no? Es un embole provocado por las propias autoridades, ¿no? Quizá tendríamos que visualizarlo en la imagen de una mujer que, que nos metió en este lío y que no podemos salir. Esperemos tener suerte. Vamos a la pausa y volvemos.